es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. De nuestro Dios. Sean todos bienvenidos en esta noche. Gloria a Dios. Bienvenida. Todos bienvenidos. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a leer estos 7 versículos de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, segunda de Corintios 4:1. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Gloria al Señor. Por eso la palabra del Señor también dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder, es vida eterna. Satanás, dice el versículo 4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es el Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Gloria al Señor. Así que dice la palabra del Señor que somos vasijas de barro, vasijas frágiles que contenemos este tesoro. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el tesoro? La palabra de Dios. O sea que lo que hemos leído, toda la Biblia, es un tesoro que el Señor nos dejó, que es su palabra, que son sus promesas. Dicen los estudiosos, teólogos, estudiosos de la palabra del Señor, que la palabra de Dios, la Biblia, contiene más de 24,000 promesas. Y esas 24,000 promesas son para nosotros, son para todo aquel que quiere apoderarse, quiere apropiarse, quiere declarar estas promesas que el Señor nos ha dejado. Aquí podemos resaltar varias enseñanzas que nos deja estos capítulos o estos versículos que hemos leído. Y dice como ven, el versículo 5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es el Señor. Así que es el mensaje principal de la palabra de Dios, el mensaje principal de la Biblia es que Jesucristo es Dios. Es el mensaje principal, y que el fundamento en el cual estamos nosotros edificados, está la iglesia edificada, es Jesucristo. Es el fundamento principal, es el fundamento en el cual nosotros estamos edificados. La palabra de Dios, Jesucristo.
Dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos. Esto nos habla de que estamos compartiendo, y yo estoy compartiendo en esta noche la palabra de Dios y a Jesucristo como nuestro Salvador. No vengo a hablar vanas filosofías o filosofías huecas o argumentos humanos, sino venimos a predicar a Jesucristo, venimos a predicar la palabra de Dios, que es lo importante, que es lo más importante, y tan importante es que dice que es un tesoro que el Señor nos ha dado, y ese tesoro debemos nosotros cuidarlo, debemos nosotros obedecer a su palabra, debemos cuidar la presencia de Dios, debemos ser diligentes, estar comprometidos con nuestro Dios. Y al final termina diciendo que somos, en el versículo 7, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. ¿Qué es lo que brilla en nuestro corazón? La palabra de Dios y la presencia del Señor en nosotros, el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Y dice, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Nosotros contenemos, nosotros, el Señor nos da ese privilegio de morar en nuestra vida a través del Espíritu Santo, y que nosotros tenemos esta luz que es la palabra de Dios. Somos la luz del mundo y la sal de esta tierra. Nosotros como iglesia del Señor tenemos este privilegio, pero también tenemos esta responsabilidad de ser la sal de este mundo. La sal me habla que conserva, la sal me habla que preserva, y la presencia del Espíritu Santo preserva este mundo, o sea, aún o no permite que este mundo esté desbordado o que no estuviera peor, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda la gracia de Dios, y esa es la responsabilidad nuestra, de hablar, de compartir, de contarle al mundo de este tesoro que nosotros tenemos, de este tesoro que se nos ha dado a conocer, de este tesoro, de esta luz, dice la palabra, que está en nuestros corazones, y por eso debemos cuidar la presencia del Señor. Vuelvo y lo digo, dándole la importancia, dándole el primer lugar, dándole toda la importancia, y que nosotros estemos comprometidos para que la presencia del Señor permanezca en nosotros, para que la presencia del Señor pueda, o que nosotros demos a conocer al Señor, para que otras personas puedan disfrutar de la presencia de Dios, puedan tener también, conocer del plan de salvación que el Señor ha trazado. Así que también vemos acá, y lo vemos aquí en el versículo 4, 2 Corintios 4:4, que acabamos de leer, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo. Y ahí lo dice Satanás, que es el Dios de este mundo, el Dios con D pequeña. Y bueno, hay otras versiones que dice que es el Dios de este siglo. Así que debemos nosotros, el apóstol Pablo lo explicaba a los corintios, y eso no era para esa época solamente. Él es el Dios, vuelvo y lo digo, con D pequeña, como está escrito, como dice la palabra del Señor, de este mundo. Y por eso nos damos cuenta de todo lo que pasa en este mundo. ¿Por qué? Porque está influenciado por los demonios, por las tinieblas, y por eso estamos viendo y vemos todo lo que vemos, el desprecio a la palabra de Dios, la incredulidad, todo lo que leíamos hace un momento en el devocional, el pecado, lujuria, laxivia, todo lo que es los pecados de inmoralidad sexual, pecados de mentira, de borracheras, de envidias, de mentira. Todo eso es producido por
los demonios, porque están influenciando. Y por eso vemos muchas cosas y hemos llegado al tiempo, como lo he dicho, y no ahorita, sino hace ya años, hemos llegado al tiempo en el cual a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Ya estamos viviendo esa época. Estamos viviendo una época que es de degradación moral, que es todos los principios bíblicos del cual leemos la palabra del Señor. Vemos nosotros en este mundo que se está practicando todo lo contrario. Y la gente habla y a veces dan algunos argumentos, pero nosotros vemos que se contradicen, hablan por decir algo de cuidar, como lo hablamos hace algunos días o la semana pasada, hablan de cuidar la tierra, de cuidar el medio ambiente, pero resulta que la palabra del Señor me dice que el pecado es el que tiene enfermo a este mundo, a esta tierra, el pecado. Y nosotros debemos clamarle al Señor y humillarnos delante de su presencia para que el Señor perdone esta tierra y sane nuestra tierra. Eso es el producto, es el mayor, la mayor enfermedad que está pasando y que está sucediendo en este mundo, la mayor enfermedad, y no solamente contra el cuerpo, contra el ser humano, contra los seres vivos, sino contra la tierra, se llama pecado. Y entonces eso es lo que está ocurriendo. Nos hablan de la noticia, nos hablan otras cosas, nos hablan, lo que hemos escuchado y en algo pues tienen razón del cuidado del medio ambiente y todo eso. Yo en estos días escuchaba un periodista y lo digo porque ya el idioma que escuchamos pareciera que era, pareciera que fuera lo normal, pero no es lo normal. Y entonces, cuando se posesionó el presidente de Estados Unidos, y ahí hablando periodista acá en Colombia, y entonces dice lo siguiente, dice, no, es que hablando el periodista, y periodista de los que nosotros escuchamos diariamente, de los que son más conocidos, dice, no, el presidente de Estados Unidos acaba de dictar entre las leyes que ha firmado, los decretos, firmó uno muy polémico. Y entonces dice, después de ese decreto polémico que ha firmado, que él solamente va a reconocer 2 géneros. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo polémico? ¿Y qué está diciendo de polémico? Si es lo normal, pero a eso hemos llegado, en el cual a lo bueno se le dice malo, a lo malo bueno, y la gente que lo escucha se le va quedando en el pensamiento, y la persona va diciendo, eso es polémico, eso no es así, cuando la palabra del Señor siempre nos ha dicho desde el principio de Génesis, varón y hembra nos creó. Y entonces todo eso lo vemos. ¿Por qué ocurre eso? Porque la palabra del Señor nos dice que Satanás es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Por eso vemos lo que estamos viendo, lo que dice la palabra del Señor que iba a suceder: guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, destrucción, hambruna, todo eso. Y la gente a veces nos tratan de vender la idea de que la hambruna, de que no hay alimentos, es porque hay sobrepoblación mundial, y eso es lo que cree mucha gente, cuando es completamente diferente. Y la palabra del Señor nos habla de su bendición. Y si la tierra el Señor la ha bendecido, y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues nosotros, el pueblo, la tierra en general recibiría la bendición de Dios. Pero todo esto es a causa del pecado, a causa de haberle dado la espalda a Dios, como hemos leído, hemos visto otros versículos en el cual la gente se burla de la palabra de Dios, la gente se burla
de lo que el Señor ha dicho, de lo que el Señor ha prometido. Y entonces todo eso ha venido para traernos todo esto que estamos viendo. Y veíamos en estos días en el cual hay personas que, o veíamos hace algunos días o la semana pasada, de lo que es cruzar el punto de no retorno. Cruzar el punto de no retorno. Y ese punto de no retorno es cuando una persona es obstinada al pecado y peca deliberadamente y sigue pecando hasta que llega a un punto en el cual llega a un punto de no retorno. Yo leía en estos días una noticia que salió de alguna de estas personas traficantes allá de los de Cali en la época, hace muchos años, y contaba uno de sus familiares, o creo que salió un libro en estos días, y habla de exactamente lo mismo. Dice que se fueron metiendo tanto y tanto en el negocio, de que un día uno de ellos o un capo de ellos quiso regresarse, o sea, como quien dice, la persona dijo: ya no sé a qué hora resulté yo metido en todo esto, ordenando torturas, y él no puedo ver a mi familia, me toca estar huyendo, no sé, decía el artículo, decía que este capo decía: no sé ni cuánto dinero tengo, pero realmente daría todo lo que fuera por tener mi familia, por estar con mis hijos, por estar tranquilo, todo lo que fuera lo daría para estar tranquilo, pero ya no puedo porque ya no hay marcha atrás. Y ese es el pecado. Esa es cuando una persona cruza el punto de no retorno. Entonces la palabra del Señor acá me habla del Dios de este siglo, y cuando digo el Dios de este siglo es para que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, entendamos a qué nos enfrentamos diariamente, a qué nos estamos enfrentando nosotros diariamente. Nosotros como pueblo de Dios nos enfrentamos, tenemos una lucha espiritual, y por eso el apóstol Pablo nos habla y es un versículo muy conocido en el cual no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene una personalidad, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Y cuál es esa personalidad? He colocado aquí cuatro puntos. Uno de ellos es astuto. El otro es el tentador. Es un mentiroso y es un engañador. A eso es a quien nosotros nos enfrentamos. Y quiero que veamos una de estas características. Una de estas vamos a mirar el tentador, y vamos a mirar en Mateo capítulo 4, versículo 3, el tentador. Cuando el enemigo, cuando Satanás se atrevió a tentar al Señor Jesucristo en el desierto, y ahí es cuando vemos la cita bíblica, y dice: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Dice el versículo 4, Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto de qué me está hablando? De los tesoros, del tesoro que el Señor nos dejó. ¿Y cuál es el tesoro? La palabra de Dios. Y el enemigo le está diciendo: dígale a estas piedras que se conviertan en pan, porque él estaba en ayuno. Y el Señor, ¿qué le dice? El Señor primero, ¿cómo le respondió? Le respondió con la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando el enemigo venga a meter un pensamiento, a traer tristeza, a deprimirnos, a desenfocarnos, a hacernos perder la visión. Pues le respondemos con la palabra del Señor. Pero para poder responderle con la palabra de Dios, debemos conocer la palabra de Dios, debemos sumergirnos en la palabra de Dios, debemos nosotros aprender a utilizar esta poderosa arma. Y el Señor sencillamente le dice: no, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra del Señor, esto que estamos
leyendo y que estamos escuchando en esta noche es nuestro alimento. Y en el libro de Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo le habla a los discípulos y que les dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, la palabra nos alimenta y la palabra nos limpia. El solo hecho de escuchar la palabra de Dios trae limpieza. Gloria a Dios, trae fortaleza. Yo les compartí hace algunos días y les decía, nosotros solamente leamos la palabra de Dios y cada vez que la leemos nos vamos dando cuenta de la fortaleza que va tomando y que nos va dando la palabra de Dios en nosotros. Cuando decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Cuando decimos: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria a Dios. Y nosotros la declaramos y la repetimos y la volvemos a declarar, y cada vez nos damos cuenta de que y esa palabra nos da fe, y esa palabra nos da fuerzas de que la sangre de Cristo tiene poder en nuestra vida, tiene poder en nuestra familia, nos guarda, nos protege, nos ayuda a avanzar, a seguir adelante, a disipar todo dardo de fuego que el enemigo está lanzando contra nosotros, porque ese es el trabajo de él. El trabajo de él es desanimarnos. El trabajo de él es meternos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que no podemos, que no somos capaces, que este año vamos a fracasar, que este año nos va a ir mal, que esto, que lo otro, y nos llena, y si nosotros permitimos, nos llena la mente de preocupaciones. Pero esas preocupaciones, la gran mayoría nunca se llevan a cabo, se llegan a materializar, simplemente están ahí en nuestro pensamiento, afligiéndonos, desanimándonos, quitándonos el sueño, angustiándonos. Todo eso es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros, pero nosotros confiamos, nosotros creemos a las promesas de Dios, creemos a su palabra. Gloria al Señor. Así que vamos a mirar otra de su personalidad, y vamos a mirarlo. El enemigo es un engañador, y vamos a mirarlo en 2 Corintios 11:14. Nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Para qué? Para engañarnos, para tal vez a la persona que está debilitada, porque el enemigo quiere, cuando vea a un cristiano que está debilitado o que está angustiado o que está pasando algún problema, en ese momento llega para atacar y se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Pero nosotros debemos discernir, nosotros debemos tener ese discernimiento de cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Y si nosotros tenemos por algún momento no tenemos clara alguna situación, pedirle al Señor de rodillas: Señor, muéstrame, Señor, guíame, ayúdame. Tal vez no tengo muy clara esta situación, dame la salida, dame la dirección, Señor. No me quiero mover hasta que tú me digas hacia dónde me debo dirigir, cómo lo debo hacer. Señor, guárdame, protégeme, guarda mis pensamientos, guarda mis pasos, Señor. No me dejes resbalar. Esa oración le hacía, eran oraciones de los salmos, en las cuales el rey David le decía en oración al Señor: Señor, no permitas que mis pies, que mis pasos se resbalen. Por poco me resbalo, dice el rey David. Así que también nosotros podemos decirle: Señor, que mis pasos estén firmes, no permita que resbale, sino por el contrario, que cada paso vaya yo cimentado en tu dirección, en tu palabra, en lo que tú quieres hacer en mi vida. Así que el enemigo es todo esto, es un astuto. Él tiene todo el tiempo y tiene toda la paciencia, y por eso nosotros debemos estar siempre bajo la cobertura
y bajo la dirección de nuestro Dios. El enemigo tiene un propósito. Él tiene un propósito. Y el propósito de él es sacarnos de nuestro propósito. O también desviarnos del propósito. O dejarnos sin propósito. O sea, sacarnos de la bendición que el Señor tiene para nosotros. Y Él quiere a toda costa colocarnos obstáculos para que nosotros no podamos desarrollar esos propósitos, o para que el Señor no pueda cumplir el propósito en nosotros. Así que lo leímos hace un momento. Él ciega el entendimiento de los incrédulos. Versículo 4, cuando dice que Satanás es el Dios de este mundo, ahí también dice que él cega. Vino a cegar el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que hay personas que uno les habla, les comparte, y la persona no entiende. O a pesar de que aparentemente la persona entendió la explicación o el versículo, uno dice, parece que entendió, pero al poco tiempo se da uno cuenta de que volvió a lo mismo, porque tienen su entendimiento cegado, porque el enemigo ha tomado ventaja, porque el enemigo no les permite ver realmente cómo son las cosas. Y entonces ahí es cuando nosotros debemos, o primero le damos gracias al Señor porque ha quitado ese velo, porque nos ha dado ese discernimiento, porque podemos discernir. Cuando hay personas que no saben discernir su mano izquierda de su derecha, no saben discernir. ¿Por qué? Porque el enemigo ha cegado el entendimiento. También el enemigo se opone a la salvación de las almas. Se opone a la salvación de las almas. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 28 que Él arrastra el mayor número de pecadores al infierno. Y como leía mi hermano Víctor en el devocional, Él siembra cizaña en la iglesia. Mateo 13, 25. Él quiere sembrar esa cizaña. ¿Para qué? Para que nosotros no maduremos, para que la iglesia no madure, para que la iglesia no crezca, para que la iglesia no avance. Y alguien puede decir, pero yo ¿por qué no avanzo? ¿Yo por qué no tengo esa madurez espiritual? Porque el enemigo ha sembrado esa cizaña y ha detenido el crecimiento espiritual, la madurez, el compromiso, la disciplina de un cristiano, de una persona. Así que nosotros le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido conocerle, porque nos ha permitido ese nuevo nacimiento, porque nos ha permitido tener y experimentar ese nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es del cual nos habla o hablaba Jesús en esa conversación que tuvo con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, si no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, que era un hombre, un maestro de la palabra, se quedó pensando y no entendió lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Y no entendió, pero tampoco le preguntó de una vez, porque él entendía que él para el pueblo era un maestro. Y él, como le iba a preguntar a Jesucristo que no había entendido lo que le había dicho, por eso tuvo que ir de noche a preguntarle al maestro, a decirle qué fue lo que me quiso decir. Por favor, explíqueme, no entiendo. Y nosotros podemos tener esa bendición y hablar del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento me habla de nacer en el Espíritu, me habla de una nueva vida. El nuevo nacimiento me habla de que nuestros ojos espirituales son abiertos. Se percibe, o el Señor nos da un nuevo corazón, una vida de santidad, y nace en nosotros una vida de fe, una vida de santidad. Yo en estos días les hablaba del tiempo de la Reforma con Martín Lutero, con Calvino. Eso hace aproximadamente 500 años. ¿Y por qué vino la Reforma? Porque la iglesia se había llenado de cosas y rudimentos y
y cosas que no servían. Y prácticamente la iglesia en ese tiempo estaba en decadencia espiritual. Pero resulta que en este tiempo y en esta época estamos pasando y estamos llegando al mismo punto, decadencia espiritual, en el cual la iglesia se ha llenado de muchos argumentos humanos y tantos argumentos humanos que hoy lo que es la santidad ya no es la santidad, se habla como una opción de salvación. Hay iglesias que ya pues poco se habla de santidad. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿qué tal que las personas se molesten, las personas se ofendan? ¿Qué tal que las personas se vayan? Entonces dejémoslo como una opción de salvación, la santidad. Cuando la palabra del Señor me habla que es la única opción de vivir que nosotros vivimos para el Señor, que debemos vivir en santidad para poder ver al Señor, para poder nosotros experimentar ese nuevo nacimiento. O sea que el nuevo nacimiento me habla que de a partir de ese momento empezamos nosotros una santidad, una santidad progresiva, que nosotros no podemos ya volver o nosotros no podemos pecar deliberadamente. Porque la palabra del Señor me dice que el que peca deliberadamente es del diablo. Dice la palabra del Señor. Los que practican el pecado son del diablo, son de Satanás. Primera de Juan 3:8. Los que practican el pecado. Entonces la palabra es muy clara. Y todo eso, los que son los que están... están los que están bajo la influencia y la autoridad de Satanás y le obedecen. ¿Quiénes son? Los incrédulos, los que aman más las tinieblas que la luz, los que practican el pecado. O sea que practican el pecado deliberadamente. Nosotros podemos equivocarnos, le podemos fallar al Señor, pero ya el pecado no habita en nosotros. Podemos fallarle, pero no porque nosotros queramos. Pero otra cosa es que el pecado domine a la persona, que la domine y que la persona lo haga deliberadamente y pecó y volvió y pecó. Y algunos dicen, no, es que ya no soy capaz, esto me domina. Pero el Señor dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, somos más que vencedores. Y la palabra del Señor dice, los que fuimos iluminados con el conocimiento de Dios. Los que fuimos iluminados con el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 4:6, lo que acabamos de leer. Nosotros hemos sido iluminados con el conocimiento, con la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:5. Quiero que leamos el Salmo 34:5. Y dice, los que a Él miraron fueron iluminados y no fueron avergonzados. Los que miramos al Señor y los que nos refugiamos en el Señor y obedecemos su palabra, hemos sido iluminados con la palabra de Dios, con la revelación, con el discernimiento. Y dice, y no fueron avergonzados. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Gloria al Señor. Esas son las promesas que el Señor tiene para nosotros, para sus hijos, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Yo me acuerdo esto en alguna ocasión, y es cuando alguien le pregunta y mucha gente se enfoca, bueno, ¿y usted que me quiere compartir o eso que me está hablando? Primero que todo, dígame de qué religión es, de dónde es, no, pero es que yo no estoy compartiendo religiones. No, pero dígame, pero entonces, ¿usted a dónde va o qué religión es? Pero dígame primero, porque para yo poderlo escuchar. Y aquí la palabra me dice, los redimidos con la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 12:11. Y entonces
yo le hablaba a una persona y cuando ella me dice, pero dígame. Y entonces yo le digo, no, lo que pasa es que cuando nosotros partamos de este mundo, el Señor no nos va a decir, hagan aquí una fila, los que fueron los adventistas, otras aquí los cristianos, otras aquí los católicos, otras aquí los testigos, y entonces a verle, no, la palabra en Apocalipsis me dice, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Gloria a Dios, los que han sido redimidos por la sangre del Señor. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nosotros, nos ha redimido con su preciosa sangre. El que es nacido de Dios, y hemos nosotros tenido o hemos nosotros experimentado ese nuevo nacimiento. Alguien decía que el que muere, que el que nace una vez, muere dos veces. El que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una sola vez. Gloria al Señor. Y uno se da cuenta de que es una realidad. La persona que nace una sola vez, que nace en la carne, muere en la carne y tiene una segunda muerte, la muerte espiritual. Pero la persona que nace dos veces, que nace en la carne, pero que también nace en el espíritu, el segundo nacimiento, tiene una muerte física. Si el Señor no viene en el rapto, pero después de esa muerte ocurre algo maravilloso, y es lo que dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Así que nosotros, ya para terminar con esas palabras, nosotros como hijos de Dios le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos Apocalipsis 17, 14. Colóquese sobre sus pies y vamos a leer todos este versículo. Apocalipsis 17, 14. Gloria al Señor. Dice: irán juntos a la guerra contra el Cordero. Cantamos hace un momento la última alabanza, en el cual el Señor nos habla, dice que es un varón de guerra, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Señor, Dios de los ejércitos. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Gloria al Señor, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios, a ese Rey de reyes y Señor de señores, es a quien nosotros le servimos. Orémosle a nuestro Dios. Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias en esta hora, gracias en esta noche, Señor, por esta palabra y este tesoro que nos has dejado, Señor. Este tesoro, Dios mío, que nos has dado a nosotros, que somos vasos de barro, que somos vasos frágiles, pero como dice tu palabra, Dios mío, Señor, esto nos demuestra que nuestra fuerza no proviene de nosotros, sino la fuerza proviene de ti y está en nosotros y está trabajando en nosotros y está trabajando a favor de nosotros también, para que este tesoro, Dios mío, Señor, corra a través de nosotros y alcance a otras personas, y otras personas también puedan contener y puedan experimentar este gran tesoro. Tu palabra, Dios mío, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios. Te damos gracias en esta hora, te damos gracias en esta noche, Señor. Toma el control de cada uno de nosotros, de cada pensamiento, de cada emoción. Dice tu palabra, Dios mío, en Efesios capítulo 6, oh Dios mío, Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra legiones, Dios mío, Señor, que están ahí, Dios mío, Señor, en los lugares celestes, Dios. Nuestra lucha no
no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, Señor. Gracias, Dios mío, te damos. Gracias, Señor, porque tú nos diriges. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu dirección, por eso que has hecho en nosotros, porque nos das crecimiento, porque has colocado, Dios mío, Señor, un corazón sensible a tu voz, un corazón sensible, Dios mío, Señor, a tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, por lo que haces en cada uno, Dios mío, Señor, de tus hijos, de tus siervos en esta hora. Sigue haciendo la obra, sigue perfeccionando la obra que empezaste, Señor, porque el que empezó la buena obra la perfeccionará de día en día. Oh Dios mío, Señor, y sentimos, Señor, y experimentamos que estás haciendo esa perfección y que estás trabajando en cada uno de nosotros, Dios poderoso y Dios maravilloso. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Dios mío, Señor. Toca cada vida, seas tratando, seas obrando, Señor. Seas, Dios mío, Señor, abriendo puertas, trayendo respuesta a cada necesidad, a cada dificultad, Señor. Tú conoces, Dios mío, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces los deseos de nuestro corazón, Señor. Sigue obrando. Conoce los deseos, Dios mío, Señor, que tenemos para nuestra familia, que tenemos, Dios mío, Señor, para seguir haciendo tu obra. Tú lo conoces todo, Dios mío, Señor. Tú lo conoces todo, Dios poderoso. Como dijo Pedro, Dios mío, Señor, cuando tú le preguntaste, oh mi Señor, y el apóstol Pedro le dice: Señor, tú lo conoces todo. Y te decimos en esta noche, tú lo conoces todo, y conoces todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras necesidades. Tú conoces, Dios mío, Señor, nuestras limitaciones, nuestras debilidades. Lo conoces absolutamente todo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, te lo pedimos en esta hora. Y sigue obrando y sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos un aplauso al Señor en señal de agradecimiento y de gratitud por todo lo que el Señor sigue haciendo en nuestra vida.